aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Por gentileza, una vez más diga conmigo: aquel hombre que se llama Jesús. Amén. Acompáñenme también, libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del número 3. Jeremías, capítulo 31, versículo del número 3. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ven, puede tomar su asiento, alabando, glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Todos trajeron pañuelo hoy? ¿Por qué, pastor? ¿Para qué? Para secar sus lágrimas. En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, quiero comenzar en esta breve introducción hablando sobre que Dios es ese nuestro. ¿Quién es ese Dios? Ese Dios y hombre llamado Jesús. Mis amados hermanos, para cada uno de ustedes que, entre comillas, le conocen al Señor, ya que nunca, digo entre comillas porque podemos tener 200, 300 años, 1000 años como tú, Abraham, 900 y poco, pero no vamos a llegar mientras estemos aquí a conocer al Señor, porque Él es mucho más de lo que nosotros imaginamos pensar. Si pudiésemos alcanzar el entendimiento del Señor, Él no sería Dios, Él sería alguien, un ser limitado, mas Él es sobrenatural. Y la pregunta es: ¿quién es ese Dios y hombre llamado Jesús? Más allá de cómo la canción que la pastora canta dice: Él es Cristo, su nombre es Cristo. Él es Rey, que dejó su trono un día para venir, pisar la tierra, vivir, sacrificarse por nosotros, los seres humanos, para que aquellos que en Él creyesen no se perdiesen, mas tuviesen vida eterna. Déjeme decirle que Él es el Dios y hombre que ha pasado sobre la tierra, el hombre y Dios más sufrido. Él es el Dios y el hombre que fue más mal comprendido, más mal calumniado, difamado. Ese nuestro Dios y hombre llamado Jesús no es que era, es el hombre, la persona más odiada. Él es la persona que muere, entre comillas, todos los días en la boca del hombre. Digo, en la boca del hombre, aquel hombre, como dice la palabra, Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios, y por ende se corrompen haciendo lo que ellos quieren. Mas sabemos, queridos y amados hermanos,
que ese Dios es nuestro y ese hombre llamado Jesús, Él vive. Mas Él es muerto todos los días. Él es el Dios y hombre que fue y que es más rechazado e ignorado en toda la historia de la humanidad y aún actualmente. En los días actuales, Él es difamado, Él es insultado, Él es atacado, oído aún por los propios creyentes atacadores. Creyentes que no tienen madurez, que no tienen base en su palabra, y lo que nos hace conocer a ese Dios y hombre llamado Jesús es su palabra, porque Él se revela por la misma. Mas Él es difamado, es insultado y atacado aún muchas veces por los creyentes o cristianos. Él es blasfemado por millares de personas todos los días en el planeta Tierra. Él es difamado, Él es atacado por ricos, por poderosos, por personas de clase media y aún por los pobres. Él es blasfemado por los pobres también. Un detalle importante, queridos y amados hermanos. ¿Por qué Él no debería ser atacado, blasfemado, mal comprendido? La respuesta es porque Él vino y nació santo. Vino por una profecía divina de Génesis 3:15. Y Él era santo. Escuchen esto: Él nació santo, Él vivió santo, Él resucitó santo. Este Dios hombre nunca hizo mal a nadie. Por el contrario, solo hizo el bien. Y a más de esto, ese Dios hombre llamado Jesús nunca engañó a nadie, nunca salió engaño de su boca. El texto dice que Él enmudeció, Él nunca habló lo indebido. Él nunca, estando aún aquí en la tierra, Él nunca abandonó a nadie, aun cuando todos lo abandonaron, cuando Él más los necesitó. Que Dios es ese y hombre a la vez llamado Jesús. Es el que le estoy presentando. Él es Rey, Él es Hijo de Dios, Él es Santo, Él es vivo. Él siempre fue justo y recto y preocupado por todos, siendo Salvador de toda la humanidad, mayormente de los que se atreven a creer en Él por la fe. Que Dios y hombre es este, que a pesar, queridos y amados hermanos, de todo pronóstico contrario y malo del ser humano hacia Él, que Dios es este, que nos sigue amando, perdonando, que sigue siendo paciente, esperando a que nos volvamos a Él. Que Dios es este.
que mismo que lo insultamos, mismo que le damos la espalda, Él permanece fiel a su amor, a su perdón, a su misericordia. Él continúa fiel a ser paciente y a esperar por cada uno de sus hijos. Digan conmigo que Dios es ese. Que Dios y hombre es ese llamado Jesús. Fue aquel hombre llamado Jesús. Relata Juan de lo que había dicho aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque mismo que aquel hombre no merecía sanidad física. Él no merecía como nosotros, nadie merece. Mas no está nuestra decisión, fue la decisión de Él. ¿De quién, pastor? De ese Dios y hombre llamado Jesús, decidir venir por todos nosotros, mayormente para los que le creyesen a Él. Ese Dios y hombre llamado Jesús, Él tiene una esperanza viva de vida eterna para todos. Es el tope final. Mas para aquí en la tierra Él promete restauración, transformación, bendiciones, restitución espiritual, la paz, el gozo y la justicia en el Espíritu Santo de Dios. Que Dios es ese y hombre llamado Jesús, es este que te hace estas promesas: la vida eterna, la salvación eterna y la restauración y transformación aquí en la tierra. Todavía, queridos y amados hermanos, yo puedo oír su voz diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Es esa la invitación del Señor. Mis amados hermanos, es esta, decía, la invitación que el Señor está haciendo oído, sin importar quién usted es, sin importar lo que usted le hizo y lo que le siga haciendo. Él te dice: vení a mí que yo te quiero dar descanso. ¿Qué Dios es ese? El nuestro. ¿Qué Dios es ese? ¿Saben qué Dios es ese, hermana Laura? El Dios incomprensible, el Dios inigualable, que Él nos sigue amando pese a todos nuestros errores y fracasos. Que Dios es ese, hermana Cristina, y no lo entendemos, no lo comprendemos, porque sus caminos son inescrutables. ¿Quién lo conocerá a no ser el Espíritu de Él, que nos revela muchas de las veces a nosotros? ¿Quién es ese Dios? Ese Dios es el Santo de Israel. Sí, hermano, es el Dios de Jacob, que de un solo hombre hizo una nación poderosísima por causa de su promesa a su descendencia desde Génesis, por Abraham hasta llegar a los demás como Isaac, Jacob, y hasta llegar a Cristo. Que Dios es ese que no lo hace cambiar, porque Él es inmutable. Nuestras perspectivas y nuestras palabras y aún nuestra conducta, que Dios es ese que aún cuando lo negamos 3 veces, Él dice: ve, porque yo lo mando a llamar a Él. Mismo que Pedro, llorando amargamente porque lo había traicionado a su maestro, estoy seguro que Pedro decía, como aún en vida le dijeron a Jesús: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos se le sujetan? Estoy seguro que cuando Pedro comenzó a llorar amargamente porque le había negado al Señor, él comenzó a pensar nuevamente: ¿quién es este? ¿Quién es el Dios nuestro?
Y seguramente Él dijo: Él es el Dios diferente de todos los otros dioses, compasivo, bueno, misericordioso, perdonador y salvador. Y podríamos decir, inculcarle lo que le acabo de decir: Él es el Dios que restaura todas las cosas y que restaurará en el futuro más. Esa palabra futurística, que Él va a restaurar todas las cosas, no me compete a mí ni a usted de pensar si Él lo va a hacer, no lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Nuestra invitación del Señor es: yo quiero restaurarte aquí en la tierra, y que tú puedas creer, tú puedas ver lo que va a acontecer, porque nuestra fe es racional. No te automenosprecies. Jesucristo te ama. El Señor te quiere levantar. Quiere que tú le conozcas, para que tú puedas decir, como muchos de nosotros, que Dios es ese, el nuestro. Y tener la respuesta: Él es el Dios diferente a todos los dioses. Él es nuestro creador. Y ya voy concluyendo, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Es una profecía del profeta para el Mesías. Que así como se cumplieron las demás profecías del Antiguo Testamento, tanto las profecías del propio Padre, de Dios, que comenzó a anunciar la venida del Salvador, como las profecías de Isaías, que Jesús vendría por medio de una virgen, una joven virgen, y su nombre sería Emmanuel, que es Dios con nosotros, hablando de Cristo, aquel niño que nos fue dado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad. Mis amados hermanos, esa profecía aquí también se cumple en la persona de Cristo. Porque aun cuando todos lo difamaron, aun cuando todos lo maldicieron al Señor y lo crucificaron,